Son las 8:30, vamos a hacer contacto vía Zoom con nuestro primer invitado, que es Carlos Frescordero, viceministro de Trabajo y Empleo. Buenos días, señor viceministro. Para empezar esta entrevista, Stalin Poveda. Muchas gracias, Javier. Saludo, Carlos, ¿cómo está? Es un placer saludarlo. Para preguntarle cómo va evolucionando la posibilidad de encontrar consensos para generar reformas a nivel del Código de Trabajo, por un lado. Y por otro lado, se han hecho muchos intentos desde mesas de diálogo, pero como no ha habido gobernabilidad y acuerdos, esto siempre se va dividiendo. Pero, sin embargo, el proceso de reactivación en la economía continúa. Y esto significa que se establecen relaciones de dependencia o relaciones laborales con características también diferentes, propias de la circunstancia de la crisis que estaba viviendo después del COVID-19 y que vive el sector productivo. Quiero saber, en tema de empleo, si hay un indicador de crecimiento, por un lado, y en tema de reactivación, si hay un indicador de conformación de empresas o consolidación o reactivación de empresas en el ámbito productivo. Buenos días y bienvenido. Hola, Stalin, ¿cómo estás? Juan Javier, a todos los integrantes de la mesa y por supuesto a la querida audiencia de Radio Centro. Bueno, contestando un poco atrás para adelante la pregunta, Stalin, existe efectivamente un crecimiento en las plazas formales de trabajo en nuestro país. No solamente lo indican las cifras del INEC, sino también las del IES y también las nuestras, las del SUT, la del Sistema Único de Trabajo. Y este crecimiento se da a raíz de la etapa pospandemia que estamos viviendo, donde las empresas empiezan poco a poco a reactivarse. Sin embargo, hay un gran grupo de empresas que fueron afectadas en la pandemia que todavía se mantienen en una suerte de informalidad o no regularización de determinados trabajadores que poco a poco van reactivándose. Entonces nosotros como ministerio, en ese sentido, tenemos que hacer los ejercicios de control y ejecutar todas las acciones de control para efectos de garantizar los derechos de los trabajadores que se encuentran laborando, valga la redundancia. Y esa gestión de regularización, de inspecciones, de visitas a los distintos establecimientos, lo que busca no es sancionar por sancionar, porque ojo, ¿de qué nos sirve ponerle o imponerle una multa de $1,200, $8,000 a una empresa por no tener a un trabajador regularizado cuando le podemos dar un tiempo prudencial, muy prudencial, para que ellos regularicen el tema, cumplan con la normativa y posterior a eso, en caso de incumplimiento, se regulariza? Eso ha permitido que los registros de contratos de trabajo en el SUT incrementen en cerca de 160,000 en lo que va del año. Es decir, se han consolidado 160,000 nuevas plazas de trabajo aproximadamente. Eso es positivo y eso da también pie a saber que estamos reactivándonos económicamente. Pero de la mano de la reactivación tiene que venir la mano de la formalidad. Y aquí tenemos un tema que es importante señalar, Stalin y Juan Javier. Nosotros tenemos un código de trabajo que data de 1938. 84 años tiene nuestro código de trabajo, que no fue solución en lo absoluto en el fenómeno del niño, ya por los finales de los 90, en la crisis de la dolarización, por los 2000, no fue solución en el terremoto de Manabí y Esmeraldas, no fue solución en pandemia, tanto no fue solución en pandemia que se tuvo que generar la ley de apoyo humanitario. Que esa sola ley, con este contrato especial emergente, que es una modalidad contractual que se inventó o se estableció en esta normativa, generó cerca de 120,000 plazas de trabajo. Y se evitó que se pierdan cientos de miles más a través de la reducción de la jornada, la cual, por cierto, ya no está vigente. Entonces, ¿qué es a lo que quiero llegar con esto? Que necesitamos, a como dé lugar, generar normativa moderna, amigable. La palabra les encrispa unos pocos, pero hay que flexibilizar determinadas sin que eso se convierta en precarizar. Bien dice siempre nuestro ministro, el arquitecto Donoso, que no hay nada más precario que no tener trabajo. Y a eso es donde nosotros tenemos que apuntar. Usted bien lo dijo, vivimos en una pugna, lastimosamente, entre el legislativo y el ejecutivo, donde a ciegas cualquier proyecto que se presenta por parte del gobierno, del presidente, es simplemente archivado. Y eso fue lo que pasó en septiembre del año pasado, cuando el gobierno, el presidente, junto con el ministro, presentaron el proyecto de ley que incluía una reforma laboral. ¿Y qué terminó pasando? El CAL ni siquiera la revisó, ni siquiera entró a debate legislativo, ni siquiera entró y dijeron los asambleístas, señores, esto es mejorable, esto no se puede, en esto estamos de acuerdo, en esto no. Simplemente la archivaron. ¿Y qué terminó pasando? Se olvidaron de que hay 5.8 millones de ecuatorianos que están o en el desempleo, en el subempleo, en la informalidad, y que necesitan generar oportunidades, porque ahí viene el otro tema.
¿Por qué las empresas no, las pequeñas y medianas empresas, que son el 92% de las generadoras de trabajo en nuestro país, no contratan o no abren nuevas sucursales o no formalizan a sus trabajadores? Correcto. Por terror. Ahora, Carlos, por miedo. Lamentablemente, las posiciones sectarias y dogmáticas en términos de gremios y sindicatos y también una carga ideológica han impedido propuestas que son muy interesantes, como por ejemplo incorporar estos 4,5 millones de personas que están en el sector informal, formalizarlo en una relación de dependencia o en una opción parcial de horas laborales donde ellos puedan de alguna manera mitigar el impacto de la crisis económica y poder tener sus recursos para la familia. Lamentablemente eso ha sido hasta este momento imposible. Ahora, yo creo que a futuro, hoy hay mesas técnicas de diálogo. Esas mesas técnicas de diálogo que se han articulado en función de una demanda y presión social, no sé si tienen la misma carga sectaria y dogmática y que y podrían dar paso a acuerdos que realmente flexibilicen la opción de una relación de trabajo para todo este sector que realmente necesita ser formalizado laboralmente. Las mesas de diálogo formales con el sector indígena, con la CONAIE y con otras organizaciones sociales, la laboral todavía no se instala. Esta será la última en instalarse y será instalada la próxima semana. De hecho, estamos en mesas preparatorias a la interna para efectos de ir con propuestas de consenso, porque eso es lo que buscamos, el diálogo, llegar a acuerdos. Olvidarnos un poco de la carga dogmática y del discurso típico de antaño, de el capital es lo malo, el trabajo de determinada forma es precario, porque no podemos seguir manteniendo ese discurso cuando sabemos que, por ejemplo, en la actualidad, a los jóvenes no les interesa quedarse 30 años en una empresa. Los jóvenes quieren ser autotrabajadores, quieren autoemplearse y emplear a más personas. Y para eso hay que dar facilidades. Estamos hablando de nuevas modalidades contractuales que se generaron a raíz de la pandemia, que están establecidas en los acuerdos ministeriales 220, 21, 22 y 23 del año 2020, donde estamos hablando de, por ejemplo, dividir la jornada de 40 horas, no en 5 días, sino en 6, porque evidentemente un restaurante, un bar, una discoteca necesita más personas o más tiempo de trabajo durante los fines de semana que el lunes o el martes. De igual forma, y aquí hay un tema que no creo que entre en la mesa de discusión porque ya los puntos están, digamos que expuestos, pero es un tema interesante. Recordemos, usted hablaba de contratación por horas. Algún genio se le ocurrió en el año 2008 meter en la Constitución de la República la prohibición de contratación por horas. E irónicamente, nuestros jóvenes migran a España o a Estados Unidos a buscar trabajar por horas. Es decir, un chico que quiere trabajar en 2 o 3, 4 lugares, lo pudiese hacer si tuviéramos la posibilidad de contratar por horas. Pero esto es un problema constitucional. Aquí hay un problema de fondo. Entonces, sí existen varias imposiciones dogmáticas, políticas, ideológicas en nuestra legislación laboral en general que afecta a los que no tienen trabajo. Porque, ojo, aquí nadie está hablando y nunca a nadie jamás se le ocurriera hablar en este ministerio de quitarle los derechos ya adquiridos a las personas que hoy tienen ya un trabajo, están bajo un régimen de contratación típico. Pero estamos hablando de que hay que empezar a pensar, o algunos tienen que empezar a pensar, pero nosotros hace rato lo estamos haciendo, en los 5.8 millones de personas que no están con empleo formal, o que están en el subempleo, o que están desempleados. Y eso es lo que debe entender la gran mayoría de los políticos de nuestro país, pero aquí hay que quitarnos un poquito la venda, el odio, lo que quiera, como quieran llamarlo. Aquí tenemos que encontrar soluciones, y nosotros las proponemos. El tema es que hay que debatirlas, hay que conversarlas, y ojalá porque las mesas de las que estamos hablando, que son las mesas con el sector indígena, luego el paro de junio del 2020, que por cierto produjo pérdidas de miles de plazas de empleo, estamos hablando de aquí, ya se ha venido conversando con muchísimos sectores, y ojo, muy pocos sectores sindicales están en desacuerdo con determinadas reformas. Es decir, hay incluso un consenso, hay acuerdos, hay posibilidades de diálogo, hay apertura para el diálogo con muchísimas centrales sindicales y de las cuales se ha hablado no a partir del paro, muchísimo antes. El ministro y otros miembros de este ministerio hemos conversado con representantes de sindicatos, de asociaciones, de personas trabajadoras y no trabajadoras para poder incorporar las necesidades de ellos en las propuestas que nosotros podamos hacer
al Ejecutivo y el Ejecutivo a su vez al Legislativo. O también trabajarlo a través de normativas secundarias, siempre y cuando brinde seguridad jurídica. Hemos recibido cámaras, hemos recibido a todos los actores de la economía del país y sobre todo aquellos que necesitan las oportunidades de trabajo. Buenos días a Carlos Flores Cordero, viceministro de Trabajo y Empleo. Lo saluda Nelson Guim. Primeramente quisiera comentar que me parece muy positiva esta visión de trabajo de ustedes de ir formalizando los empleos en caso de que no estén debidamente formalizados, sin que pues esto implique una afectación o hasta posible cierre de empresas que no están en condiciones de cumplir de inmediato o de pues pagar las multas que podrían ser aplicables, y más bien ir permitiendo que se vaya consolidando esta formalización de manera de que vaya aumentando pues el empleo formal en el país. Dicho esto, también es importantísimo estas reformas que permitan que la mayoría de ecuatorianos en capacidad de trabajar que no tienen empleo formal así lo puedan hacer. Y comentábamos antes de esta entrevista, Carlos, que justamente la Asamblea Nacional no está en la agenda de ver problemas del día a día de la gente, y por tanto, ¿qué tan positivo podría ser que de parte del gobierno, con la perspectiva de la consulta popular, se incluya una pregunta en concreto que permita flexibilizar? Porque la flexibilidad es una más bien cualidad. Se le ha dado una mala connotación, pero en realidad es una cualidad que no significa precarización, como usted lo ha indicado, pero es un problema de fondo. Mientras no tengamos más gente empleada en el sector formal con las coberturas que esto implica, pero además dándole a las empresas un esquema que no les dé temor. Usted bien señalaba que 90 y pico % de las empresas medianas y pequeñas no se atreven a contratar más personal por las implicaciones que tendría eventualmente cubrir todas las prestaciones y las terminaciones de los contratos, que además dependen de la situación de cada negocio. Entonces, estas reformas son importantes y estamos a la expectativa de los ciudadanos de que esto pueda ocurrir, más allá de, obviamente, esta posición de la Asamblea de poco interés en los temas de la gente. Sí, Nelson, muy buenos días. Efectivamente, aquí tenemos un problema normativo grande, porque nuestra norma madre en temas laborales es el Código del Trabajo. Código del Trabajo que no se atreven a ni siquiera entrar a analizar las reformas. Aquí en el Ecuador, Nelson, usted debe recordar, hace poco existía el contrato a plazo fijo, que te permitía contratar por un año y hasta por un año adicional, en caso de renovación, a personas, y que luego desapareció por una carga nuevamente dogmática y creo yo un poco demagoga y populista. ¿Y qué es lo que ocurrió? No se generaron cientos de miles de plazas de trabajo más, de hecho todo lo contrario. Se desvincularon a las personas luego que cumplieron su segundo año de trabajo en su plazo fijo y dijeron, o se mantuvieron indefinidas y no volvieron a contratar personal, o si los contrataron de forma irregular. Hay que poner sobre la mesa reformas normativas, es verdad, hay que hacerlo. Y de hecho, a través de acuerdos ministeriales hemos logrado algo aplacar esta situación. Pero los acuerdos ministeriales no le dan la seguridad jurídica necesaria a las empresas, que son las que generan trabajo. El pequeño y el mediano, el emprendedor, estos pequeños restaurantes que vemos en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, donde los negocios de comida post-pandemia han pululado. Y resulta que uno los visita como ministerio y les pregunta a los trabajadores, que siempre con recelo te dicen, no estoy afiliado, pero por favor no actúen porque me van a votar. Entonces, es preocupante esta situación y nosotros como ministerio tenemos que tratar de ser flexibles en tanto y en cuanto se respeten también los derechos de los trabajadores, porque nuestra intención no es solapar la no afiliación, por ejemplo. Nuestra intención es, no está afiliado su gente. En 15 días tiene que afiliarla porque es un trámite relativamente rápido de hacer. Caso contrario, viene una sanción y la sanción pecuniaria es fuerte. Pero necesitamos generar esa confianza en la mediana y pequeña empresa, que es la que da el 92% del trabajo en nuestro país, para que logren regularizar y dar plazas de trabajo formales con todos los beneficios. Y los beneficios son IES, 13º, 14º sueldos, utilidades en caso de existir, obviamente vacaciones. Entonces, pero tenemos que empezar a pensar como sociedad, como país. Preguntémosle a los jóvenes, a los chicos que están estudiando,
que no encuentran un trabajo de 8 horas o de 4 horas en jornada parcial, o que sus horarios de universidad son de 8 a 10, de 1 a 3 de la tarde y de 4 a 6, y que tienen chance de trabajar 2, 4 horas a lo mucho, y que a ellos no les importa trabajar en una cadena rápida de alimentos, en un bar de bartender o lo que fuese. Ellos quieren tener ingresos adicionales para poder ayudar a sus padres a pagar la universidad o el colegio de sus hermanos. Y eso, lastimosamente, en la actualidad está relativamente vetado, porque está prohibido por la Constitución un trabajo por hora. Claro, eso en ese sentido. Y justamente... Y respecto al tema de la pregunta en la consulta popular, eso termina siendo decisión del señor presidente, y en caso de que esta consulta o esta pregunta pueda ser incluida, pues nosotros como ministerio haremos todas las gestiones necesarias para que sea una pregunta necesaria y jurídicamente viable, obviamente. Sí, justamente eso era lo que quería conocer, de que el ministerio más bien motive que se haga esta pregunta, porque como usted bien recuerda, hay una serie de reformas laborales que se hicieron en el periodo del gobierno del presidente Correa, que desmejoraron justamente estas condiciones para que las empresas contraten más personal. Eso hay que, estas negativas como la de la terminación del año de trabajo, a plazo fijo que había, y otras más, este tema de que no se pueda trabajar por horas, etcétera. Como tenemos este bloqueo de la Asamblea, por tanto, sí se ve necesario que haya una consulta para que los ciudadanos podamos de alguna manera romper ese bloqueo y que permita que en algún momento se hagan esas reformas que efectivamente son tan necesarias. No solamente, Nelson, en la pregunta como tal, en una posible pregunta que pueda existir en la consulta popular, sino que nosotros tenemos que ser creativos, siempre decimos eso acá al interno del ministerio, creativos con normativa secundaria que pueda facilitar la posibilidad de contratación de más personas, sobre todo en los sectores más golpeados durante la pandemia, el sector turístico, el sector cultural, el sector productivo, fue muy golpeado en la pandemia y hay que recuperar esas plazas de trabajo. Y no solo, en muchos casos, no recuperarlas como tal, sino regularizarlas, porque es impresionante la cantidad de personas que están en la informalidad y el terror que tienen los empleadores de regularizarlos. Y aquí viene lo más grave, el aval que dan ciertos trabajadores en que no los regularicen, porque no quieren que les descuenten X o Y, Z. Entonces tenemos que entrar nosotros, y de hecho lo estamos haciendo como ministerio, a todas las empresas, pequeñas, medianas, grandes, enormes, a decirles, hey, aquí estamos, los estamos controlando, regularicen a la gente previo a sanción. Y eso es lo que queremos. De hecho, las sanciones que se han venido imponiendo en los últimos 2 años a nivel de regionales han sido mucho menor a las que se ponían antes. Antes, recuerden que el Ministerio de Trabajo era un ministerio inquisidor. No tenías, incumplías con haber subido a tiempo el formulario de décimo, que no significa que no los había pagado, simplemente no lo subió a tiempo. $8,000 de multa. $8,000 de multa a una empresa de 10 trabajadores. Lo quiebra. Una pequeña empresa, a un vendedor de comida relativamente rápida. Lo quiebra. Entonces, eso es lo que estamos tratando de evitar. Pero ojo, nosotros con eso también vamos a poner mano dura a aquellos que, dado el tiempo regular necesario, no cumpla, porque nosotros tampoco podemos permitir que se vulneren los derechos de los trabajadores. ¿Entendemos la situación? Por supuesto que sí, pero no podemos, sobre pretexto de eso, solapar a ciertos empresarios que abusan del derecho y de la pena de la pandemia para abusar también de los derechos de los trabajadores. Eso sí que quede claro, Nelson y amigos oyentes, que nosotros como ministerio no lo vamos a permitir y es nuestra función controlarlo y sancionar a aquellos que abusan del derecho, ¿no? Estamos conversando con Carlos Frescordero, viceministro de Trabajo y Empleo. Concuerdo con usted, señor viceministro. La verdad que por el Ministerio de Trabajo en los últimos años han pasado ministros que no dieron la talla. Y al terminar la entrevista, señor viceministro, 2 preguntas en una. ¿Para cuándo entonces se presentará la reforma laboral, si esta ha sido consensuada con la Asamblea? Y leo a muchos radioescuchas que nos escriben a través del Facebook Live y a través del YouTube con esta preocupación de la posibilidad de trabajo por horas. Dicen que se va a precarizar el trabajo, que se va a explotar al trabajador. ¿Cuál es su respuesta? A ver,
El tema del trabajo por hora, como tal, hoy no es una posibilidad porque está prohibida por la Constitución. Y obviamente la gente tiene temor porque históricamente en este país, y hay que aceptarlo, siempre ha existido un abuso del derecho por parte de medianos y grandes empresarios, o existió en su momento abuso. Recordemos la época donde no se les pagaba décimos, no se los afiliaba, nada por el estilo. En caso de, en el país, implementarse en su momento alguna suerte de trabajo por horas, luego de una reforma constitucional que debe hacerse ya sea en enmienda, ya sea por constituyente, dependiendo de lo que el pueblo decida y si es que la pregunta va, porque eso tampoco es en la actualidad un hecho cierto. Nosotros como ministerio tenemos que ejercer el control, y ojo que el tema del trabajo por horas no es trabajo por horas y vamos a dividir el salario básico para 30, y eso lo dividimos por hora, por 8, dividido para 8, y en eso sale el valor, que son como a 60 y piquito, $1.30 la hora. O sea, no podemos hacer ese análisis porque eso no puede valer el costo de la hora. Esto es una reforma que, si es que se llegase a dar en este país, tiene que ser una reforma integral con cálculo matemático en virtud de la canasta básica, y tiene que hacer una reforma integral. Así que a la ciudadanía esto es una posibilidad en caso de que así lo decida el pueblo, si es que existe la pregunta en la consulta popular, si es que llegase a existir, y en caso contrario más adelante. Hoy hay un candado constitucional que nosotros como ministerio obviamente no lo podemos romper. Así que por ese lado yo creo que la ciudadanía debería quedarse tranquila por el momento, y en su momento, si es que se llegase a dar, también deberían estar tranquilas porque aquí hay un ministerio muy capaz para efectos de, primero, hacer respetar lo que haya que hacer respetar, y segundo, jamás precarizarle el trabajo absolutamente a nadie. De hecho, nosotros combatimos la precarización, y no nos podemos olvidar algo muy importante más allá de cualquier cosa. No hay nada más precario que no tener trabajo. Exacto. Eso es lo más precario de todo. Y hoy hay 5.8 millones de ecuatorianos que no tienen un trabajo adecuado. Es más de los 2.8 millones que sí lo tienen. Así que hay que también pensar en aquellos que no lo tienen para efectos de generar reformas normativas que puedan generar oportunidades y que puedan obviamente ser debatidas, porque los proyectos que nosotros podemos presentar son perfectibles, y la Asamblea tiene ese deber y ese derecho de debatir legislativamente entre todos los 100 y pico de asambleístas que existen la posibilidad de mejorar las oportunidades a nuestra gente, pensando en aquellos que no tienen trabajo, y obviamente haciendo respetar, porque así lo haremos nosotros, aquellos que sí tienen ya su trabajo bien ganado con el sistema que existe en la actualidad. Muchísimas gracias. Al agradecer la presencia en estos micrófonos del viceministro Carlos Frescordero, leer a Julio Acuña, Radio Escucha, que dice: en los Estados Unidos se trabaja por horas y las personas tienen hasta 2 empleos. Hablen con el economista Santiago García del Colegio de Economistas del Pichincha, tiene una buena propuesta del trabajo por horas. Héctor Cornejo dice: si me pagan no menos de $10 la hora de una, cambien al trabajo por hora. Muchísimas gracias, señor viceministro.